Qué hermoso es poder estar en la casa del Señor. ¿Es hermoso? Es hermoso poder disfrutar de la presencia del Señor y poder compartir con todos. Bien, entonces, como le decía, hoy no voy a saltar en este momento, aunque quién sabe. Uno nunca sabe. Pero vamos a estar compartiendo en esta serie. ¿Cuál es la serie que estamos viendo? Parte 8. Parte 8. Se ha hecho larga la serie, pero buenísima. Entonces vamos a estar hablando de esto, de Abraham, parte 8. Y vamos a estar en Génesis capítulo 22. Está acá. Bien, dice así. ¿Lo tienen? Génesis, bueno, si no está acá. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien mucho amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, ensilló, enalbardó. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día de la caminata, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ay, quedémonos por el momento. Gracias, Señor. Me llama mucho la atención una de las frases, la primera diapositiva, por favor. Me llama mucho la atención 2 palabras, pero la primera que me llama la atención es la frase que dice: después de estas cosas. ¿Qué cosas? Me quedé pensando y dice, y aconteció que después de estas cosas. Bueno, le comento que pensé de una cual cosa. Bueno, les comento. La primera cosa, Dios llamó a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Segundo, después se quedaron a mitad de camino, que luego se fueron a Egipto, que en Egipto tuvo que mentir, hacerse pasar que a Sara era la hermana, que cuando no era. Luego después tienen problemas con el sobrino, con los siervos de uno del otro, entonces tienen que dividirse, uno por un lado, otro por el otro. También ocurre que Lot se encuentra en el medio de Sodoma y Gomorra y Abraham se encuentra con Dios y le comienza a decir: y si se salva uno, si hay 5, si hay 10, si hay 20, si hay 15, qué sé yo. Comienza Abraham a hablar de eso y después entonces Dios le da la promesa a Abraham de un hijo y Abraham se precipita y tiene el hermoso Ismael, pero después sucede que Dios le dice: ese no era el hijo. Y viene entonces y tiene Sara a Isaac y de repente entonces pobre Ismael y pobre Agar tienen que lo saca. O sea, Abraham le dijo: bueno, ya está, tienen que irse, y lo mandó al desierto para que se murieran, Así fue. Entonces, todo esto ocurre en la vida de Abraham y de repente llega un momento de quietud en la vida de Abraham y de Sara. Estaban los dos tranquilitos, imagino, tomando su matecito. Abraham y Sara. Y Abraham le decía: mira, mi amor, ¿cómo estamos? Ya estamos al fin tranquilos. Ya han pasado todas las peripecias que tenían que pasar. Y Sarai: sí, qué bueno, tampoco está Agar acá con nosotros, ni está Ismael. Entonces, imagino a que todo estaba chévere, o sea, todo estaba bien entre ellos. Y bueno, y viene Dios con semejante petición. Imagino que Abraham decía: listo, ya está, ya tenemos el hijo de la promesa, y al hijo de la promesa que se encargue del resto, de la multiplicación, ¿no? Ya está, ya está. Haga conmigo así. No estaba. Dios aún no había terminado con Abraham. Dios no había terminado con Abraham, así como tampoco ha terminado contigo. Hello. Y no.
Y todas esas situaciones de acá para allá de Abraham y todo eso, ¿alguno en este lugar se puede identificar con Abraham, con todas esas situaciones? Es como que una detrás de la otra, una detrás de la otra. Ah, bueno, hay muchos. O sea, porque era como que Abraham no salía de una y de repente ya estaba tranqui. Y viene el Señor y le dice, bueno, Abraham querido, ahora yo quiero que ese hijo que yo te di, que es el hijo de la promesa, me lo entregues en sacrificio. Entonces, fíjese, yo estoy seguro, dice la palabra, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Mire, ¿hasta cuándo? ¿Hasta quién vuelva? Hasta que Cristo vuelva. Es decir, que no se desesperes hasta que Cristo vuelva, no más. Hasta ahí. Bueno, entonces lo otro que me llama la atención es el cómo Dios le habla a Abraham y Abraham instantáneamente obedece. ¿Cómo puede ser posible que Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo? Y Abraham, bueno, Señor, preparo la leña, preparo el sacrificio, agarro mi siervo y me voy. Y yo me ponía a pensar, yo en mi mente, ¿quién más que Abraham no podía sentarse a discutir con el Señor? ¿Quién más que Abraham? ¿O no era el amigo de Dios? La Biblia dice que Abraham es considerado el amigo de Dios, el amigo completamente. Y Dios le dice, toma a tu hijo, tu único, a quien amas. Recuerden, otra vez les comento, de que en ese momento ya Agar e Ismael ya no estaban ahí. Y quedaba Isaac, a quien Abraham desde luego que lo amaba. Era seguro que Abraham amaba a Isaac. Algunos historiadores incluso comentan de que ese amor era demasiado. Dicen algunos historiadores de que Isaac en la vida de Abraham era la esperanza de Abraham. Todas sus expectativas estaban puestas en Isaac. Con razón, no, porque era quien iba a seguir su legado. Pero ocupaba Isaac un lugar muy importante en la vida de Abraham. Bueno, entonces en esta mañana yo lo que quiero discutir con ustedes o mostrarles ciertos aspectos de la vida de Abraham, que lo llevaron a esta obediencia plena o máxima. Eso yo quiero hablar en esta mañana. Y el primer punto, diapositiva por favor, siguiente. Crecimiento y madurez. Creo que el principal aspecto que llevó a Abraham a obedecer ciegamente al Señor fue su crecimiento y su madurez. ¿En qué sentido? Recuerden, volvemos a decir que Abraham en esta instancia había pasado ya muchas. Y cada una de esas circunstancias lo llevó a aprender, a crecer y a madurar en el Señor. Y yo me quedé pensando y dije, el crecimiento y la madurez espiritual, yo las relaciono con el crecimiento y la madurez física. Y veamos la siguiente diapositiva. No se ve mucho ahí. Bueno, en esa diapositiva hay muchas caritas que son bebés. Es igual a mí, por eso es que no se ve. Esa es la razón, que es muy rubio como yo, blanco, ojo celeste. Entonces, por eso no se ve. Pero el crecimiento, bueno, perfecto. Bueno, ponele que se ve. Bueno, entonces pensaba en el crecimiento y la madurez como algo físico. Bueno, ahora se me sale lo médico de adentro, ¿eh? Bueno, lo tengo que llevar conmigo siempre. Entonces, dice, todos los que hemos tenido bebé o hemos tenido hijos, sabemos que el bebé nace, pero desde que nace, comienza a experimentar
un crecimiento. Ejemplo, nació y lo primero que hace es llorar, no hace otra cosa. Y otras cosas, pero llorar. Entonces, pero al mes de haber nacido, se espera que el bebé por lo menos levante la cabeza y cuando papá o mamá hablen pueda mirarlo. Se espera que al mes suceda eso. Y lo único es que todo lo resuelve llorando todavía. Sus conflictos son llorando. Cuando ese bebé tiene 5 a 6 meses, se espera, acá, ahora sí, bien, perfecto, muchas gracias, chicos. Entonces, cuando este bebé tiene de 5 a 6 meses, tiene que darse vuelta y le llaman la atención los sonidos. Tiene que llamarle la atención los sonidos. Cuando ese bebé, entonces seguimos, si el bebé pasa a los 11 meses, ya este bebé, 11, 12 meses, tiene que pararse solito, sin agarrarse de nada. Porque es el crecimiento que debe de ocurrir y la madurez en un niño. Pero, por ejemplo, tenemos 2 nenas, una se llama Arlette, que tiene 5 meses, y la otra se llama Janelle, que tiene 3 años. A Arlette, que tiene 5 meses, yo no puedo pedirle que haga cosas como Janelle. ¿Por qué? Porque su madurez no ha llegado a la de un nene de 3 años. Pero tampoco puedo hacer lo contrario. A Janelle, que tiene 3 años, no puedo pedirle que haga cosas como Arlette, que tiene 5 meses. Porque si retrocede esa madurez o ese crecimiento, estamos en un trastorno. Ya es una patología. No está bien. No está bien que ocurra eso. Y hay algo en medicina que se conoce, una enfermedad que se conoce como cretinismo. El cretinismo es una enfermedad que afecta a los niños que cuando no adquieren los nutrientes necesarios, recuerden que los nenes hasta los 6 meses se le da leche materna solamente o leche maternizada, pero después de los 6 meses se pueden comenzar a dar ciertos alimentos. Pero si un niño no recibe esa adecuada alimentación, ocurre lo que se llama cretinismo, que es la falta de nutrientes, falta de hormonas en su cuerpo. Porque no se desarrolla. Y ocurre entonces, no crece, no madura, se queda siendo un bebito aunque tenga 18 años. Ese es el cretinismo. Y yo relacioné lo que es el cretinismo físico con el cretinismo espiritual. Yo creo que como cristianos muchas veces nos quedamos en un cretinismo espiritual. ¿A qué me refiero con ese cretinismo espiritual? En que no permitimos que los nutrientes espirituales, no permitimos que esos nutrimentos del espíritu corran por todo nuestro cuerpo como debe de ser. Y si me dice, ¿cuáles son los nutrimentos espirituales, Armando? Son evidentes. Lectura de la palabra, oración, ayuno, buscar al Señor en intimidad. O sea, creo que como cristianos debemos, si estás viviendo en un momento de cretinismo espiritual, yo creo que es tiempo de que agarres los nutrimentos del Espíritu para que puedas crecer y desarrollarte, hermano. Nosotros, cuando estamos formándonos en el vientre de nuestra madre, Dios nos opta y nos da todos los órganos y todos los sistemas están con nuestro cuerpo. Nacemos y tenemos todos los sistemas: muscular, esquelético, digestivo, neurológico, inmunológico. Todos los tenemos en nuestro cuerpo. Y ahora usted en la vida adulta, usted como está ahí sentado, tiene los mismos sistemas que como usted nació. Todos los tiene. Todos, igualito. Lo único que usted hizo fue crecer y madurar. Nada más. Nada más. Y creo también que cuando nosotros, en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en que nos bautizamos en el nombre del Señor, el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas y nos
capacita y nos da todos los sistemas y órganos espirituales para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos. Ahora, está en nosotros recibir esos nutrimentos espirituales para que nos podamos desarrollar, crecer y madurar. ¿Me voy dando a entender lo que estoy diciendo, hermanos? Bien. La Biblia dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino que hablando la verdad en amor crezcamos todos, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. Yo te invito a que le digas al que tienes al lado, hasta la estatura de Cristo. Hasta la estatura de Cristo. Hasta la estatura de Cristo. Nos falta un poquito, ¿no? Entonces, dijimos que la primera característica que tenía Abraham era el crecimiento y la madurez que había experimentado. Lo otro es la fe. Siguiente, por favor. La fe, cuando yo comencé, pregunté, dije, ¿por qué Abraham no se sentó a decirle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué Abraham no lo hizo? Por esto. La fe que tenía Abraham le había enseñado a no discutir. En ese momento ya la fe le había enseñado a no discutir con Dios, sino a obedecer. Abraham tenía la seguridad de que el mandato de Dios era bueno. Y que lo que Dios le había prometido a Abraham hasta ese momento, él estaba seguro de que se iba a cumplir. Recuerden la promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Recuerdan? Iba a ser padre de multitudes. Y de repente, el único hijo que tiene, viene Dios y le dice, sacrifícalo. Y Abraham, por medio de la fe, entendía Abraham por medio de la fe de que Dios iba a cumplir esa promesa, no importando cómo. No importando cómo, Dios iba a prometer lo que cumplió. Dios iba a cumplir, lo que prometió. Abraham dependía completamente de la soberanía del Señor. La soberanía del Señor Abraham entendía completamente. Y entendía lo que dice el Salmo 136:6. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y sus profundidades. El Señor hace lo que le place. Salmo 136:6. Grábate eso. El Señor hace lo que le place. Porque Él es soberano, aprendíamos la semana pasada. Él es soberano. En Hebreos 11 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y yo quiero dejarte una frase que yo tengo en la siguiente diapositiva, pensando en esto. ¿No? ¿Hay una antes de esa? ¿No está? ¿No? Bueno, le digo la frase, la que dice. La frase dice como sigue: si nuestra vida cristiana la miramos a través de la lógica y no a través de la fe, nunca llegaremos a alcanzar la madurez. Vuelvo y les repito la frase, despacito. Si nuestra vida cristiana la miramos a través de la lógica y no a través de la fe, nunca llegaremos a alcanzar la madurez. Vuelvo y se la repito para los que están escribiendo. Si nuestra vida cristiana la miramos a través de la lógica y no a través de la fe,
nunca llegaremos a alcanzar la madurez. Porque Dios, hermanos, no es lógico. Se lo digo. Para nosotros 2 más 2 es igual a 4. Para Dios 2 más 2 puede ser 150,000. Y sí, nosotros por 0 no podemos multiplicar, pero Dios multiplica por 0 y le da mucho. Y sí, y sí. Una de las cosas que debemos entender, y bueno, no sé si entender, pero que debemos aceptar, sería la palabra, es esto, lo que hablaba nuestro pastor Matías la semana pasada, y es la soberanía de Dios. Generalmente nosotros tratamos de ubicar a Dios en una forma. Ejemplo, Dios tiene que venir en una alfombra mágica, voladora, y así es solamente que yo voy a entender. Dios tiene múltiples formas de manifestarse en nuestras vidas. Múltiples formas. A veces decimos, no, porque Dios tiene que hacer esto, y le damos las opciones al Señor. Ni Abraham le dio opciones a Dios. Dios no necesita que nosotros le demos opciones. Él ya la tiene Él. Él tiene la opción. No nosotros. Nosotros solo debemos de aceptar lo que Él disponga para nosotros. A veces decimos, no, Señor, tiene que ser de esta o esta manera. O ¿cómo, Señor? ¿Cómo el Señor me va a pedir esto? Si me costó tanto, Él sabe que me costó tanto sacrificio lograrlo. Y sí, Él sabe. Pero bueno. Y no, me costó tanto, no, yo me gané esto. Él puede hacer de esta o esta forma. Hermano, déjame decirte algo en esta mañana. Dios es soberano y Él va a utilizar todo para hacerte entender. Todo lo que sea necesario Él va a utilizar para hacerte entender. Pero siempre el final va a ser para bendecirte. Siempre el final del Señor va a ser para bendecirte. Pero no para bendecirte a ti solo. Cuando la bendición de Dios llega a tu vida, no es solo para ti. Afecta. Porque la bendición de Dios no es egoísta. No, Dios no es egoísta. Si Dios te bendice, es así. Es como si fuese una gripe. Si viene alguien, ejemplo David, que está ahí atrás tosiendo, con fiebre y cosas, cerramos esa puerta, nos quedamos 3 días acá adentro mientras David tose. ¿Qué va a ocurrir? Todos vamos a estar tosiendo, y dependiendo del sistema inmunológico de cada uno, del crecimiento, a uno le va a dar tos, a otro le va a dar fiebre, a otro le va a dar gripe, a otro le va a dar qué, el otro se va a descomponer, vamos a tener que sacarlo para la guardia. O sea, le va a dar de todo. Entonces, así es la bendición de Dios. Cuando llega uno, es para todos. Nos afecta a todos la bendición de Dios. Amén. Y la última característica que tengo de Abraham es adoración. Siguiente, por favor. Bueno, no era esa, había otra antes, pero bueno. Adoración, anterior. Entonces, la Biblia dice que después de 3 días de intensa caminata, llegan al monte. Y Abraham dice, siguiente. Abraham dice, escuchen lo que dice Abraham. Quédense aquí con el burro. El muchacho y yo, Isaac, se está refiriendo a Abraham, seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Oh, fíjate tú, voy allí con el muchacho, adoramos y volvemos de una. Siéntense ahí a esperar, chicos. Cuando en la Biblia, esta es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra adoración. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia. Cuando en la Biblia aparece una palabra por primera vez, cuando aparece en ese contexto donde aparece por primera vez, ya tiene el significado de esa palabra a lo largo de toda la Biblia. O sea, si ahí dice en Génesis 22:5 dice,
adoración. Y en ese contexto de la palabra adoración, en donde se está aplicando ahí, ya es el mismo contexto ya a lo largo de toda la Biblia, lo que significa adoración. Y la siguiente diapositiva. Yo tengo una definición de adoración. Fíjese usted. Adoración es rendir, entregar nuestros afectos, deseos e intenciones a aquello que consideramos que es superior a todo. Le voy a dar el chancecito que lo escriban. Adoración es rendir, entregar nuestros afectos, deseos e intenciones a aquello que consideramos superior a todo. ¡Qué definición! Si vamos a un versículo de Hebreos, que es Hebreos 11, 17, 19, en el versículo 19 dice: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Me llama la atención la frase que dice ahí la Biblia. Dice que Abraham creía que Dios iba a levantar a Isaac de los muertos, en donde en sentido figurado también lo había recibido. ¿Qué quiere decir esto en sentido figurado? Quiere decir de que fueron 3 días de caminata de Abraham hasta llegar a donde Dios le había dicho. En esos 3 días le sirvieron a Abraham para pensar. 3 días de sufrimiento, ¿no? Voy a entregar a mi hijo, lo voy a sacrificar a mi hijo, voy a sacrificar a mi hijo, mi único, el heredero de todo, en donde Dios me dijo que era la promesa. 3 días caminando y pensando. Esos 3 días le sirvieron a Abraham para una cosa. Le sirvieron esos 3 días para que Isaac muriera en su corazón. Recuerden que dijimos al inicio, en el versículo, donde Dios le dice: tu hijo, tu muy amado hijo. En ese momento ya Isaac ya había muerto en su interior. Lo había entregado. Ya Abraham simbólicamente había hecho el sacrificio de entrega al Señor. Ya le había entregado a su hijo. Entonces, por eso la Biblia dice, en donde en sentido figurado Dios le devolvió a Isaac de los muertos. Entonces, Abraham le dice a sus siervos: quédense aquí, que yo iré y entregaré. Según esta definición, Abraham lo que está diciendo: yo y el muchacho iremos, y lo que yo haré va a ser rendir, entregar la mayor intención de mi corazón a ti, Jehová. Eso es lo que está diciendo el Señor a sus siervos. Saque la palabra adoración y póngale esta definición cuando Abraham dice: el muchacho y yo subiremos y adoraremos. El muchacho y yo subiremos y entregaremos nuestro afecto y deseo, nuestra intención a ti, Señor, que te considero como superior a todo. Eso es lo que está diciendo Abraham en ese momento. Y igual, qué maravillosa la fe de Abraham, que aún para entregar su hijo en sacrificio, él lo iba a hacer. Él lo iba a hacer. Pero porque él entendía algo, él entendía de que Dios, aún de los muertos, lo podía levantar. ¡Wow! ¡Qué fe! Con razón se llama el padre de la fe. Él entendía que aún de los muertos Dios lo iba a levantar. Y de cualquier manera Dios iba a cumplir lo que le había prometido. De cualquier manera. Y yo imagino este escenario en el monte Moriah, en la región de Moriah. Imagino el escenario. Imagínese el escenario. La leñita, el altar preparado con leña, el fueguito preparado también. Abraham le dice: bueno, hijo mío, te tengo que atar como tal corderito. Le ata las manos, porque no era solo matarlo, era ofrecerlo en sacrificio
era todo lo que conllevaba hacer el sacrificio. Lo ata de manos y pies, lo pone encima del altar. Imagino la escena de Abraham con el cuchillo mirando a la cara a Isaac, Isaac mirando a la cara al padre. Papá, ¿qué vas a hacer? Yo te voy a matar. Imagino esta escena en este monte, pero también imagino el cielo mismo. Imagino a Dios, todos los ángeles y todo el mundo detenido, ¡fua!, observando, hermanos, la mayor muestra de fe y obediencia que en la historia se pudo haber hecho. Imagino el cielo. Es como que me conmueve esto, hermano. Es como un hombre, Dios le pide algo y este hombre, sin titubear, sin vacilar, dice: acá está, Señor, lo más valioso que yo tengo, la intención más profunda de mi corazón, acá está en tus manos, Señor. Acá está y es para ti, exclusivamente para ti. Qué momento tan importante este. Vuelvo y le digo, me imagino todo el cielo. Dios, silencio, espérense, espérense. Observemos esto. Qué muestra de fe y obediencia. Qué muestra tan grande. Y de repente se escucha esta voz. De repente así se escucha: Abraham, no te atrevas a matarlo. No te atrevas, no lo hagas, no. Y es como que me imagino a Abraham: ¿y no me dijiste que tenía que hacerlo? Sí, te dije que tenías que hacerlo. Te dije que tenías que hacerlo. Pero ahora veo que me amas más a mí que todas las cosas en este mundo. Dios lo que quería de Abraham no era, Dios nunca fue la intención de Dios de que matara a Isaac. Nunca fue la intención de Dios. Porque Dios sabía que Abraham lo amaba. O sea, que Abraham amaba a Dios. O sea, Dios lo sabía. Al igual que Dios sabe que nosotros los amamos a Él, ¿o no? Dios sabía que lo amaba. Pero Abraham necesitaba entender que por encima de todas las cosas, él tenía que amar más a Dios que a todo. Fíjese también lo interesante de que cuando Dios le habla a Abraham al inicio, en el versículo 1 de Génesis, Dios le dice clarito a Abraham: entrégame a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas mucho. Pero si usted va al versículo 16, cuando Dios le dice detente, Dios no le repite lo mismo. Dios le dice: por cuanto me has obedecido y me has entregado a Isaac, tu único hijo. No volvió a decirle a quien amas mucho. Fíjese en eso en la historia. No volvió Dios a decirle a quien amas mucho. ¿Por qué? Porque Abraham había cambiado sus expectativas, su esperanza la había cambiado de Isaac y la había ubicado de vuelta en Dios. ¡Wow! ¡Wow! Y Dios lo que quería era esto: que Abraham cambiara sus expectativas, su esperanza, su fortaleza, su fuerza, su todo, que lo cambiara del lugar donde estaba, que estaba en Isaac, y lo cambiara y lo pusiera en él. Hermanos, como Abraham, nosotros también podemos tener muchas cosas que son cosas sutiles, donde impiden que Dios se manifieste completamente en nuestras vidas. Y que puede ser, qué sé yo, que nuestra esperanza esté puesta en un trabajo, en los estudios, en un título, en el estatus social, en una casa, en la comodidad, en un hijo, en un familiar. O sea,
puede que nuestra esperanza o nuestra esté ubicada ahí en ese lugar. Y Dios entonces viene, Dios entonces viene y hace notar como que perdemos lo que nosotros tenemos, como que lo perdemos. ¿Alguno se siente identificado? Yo puedo levantar los pies también. Es como que hace notar como que perdemos todo. Y cuando hace notar que perdemos todo, donde estaba la intención de nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra esperanza, es como que nos desequilibramos. Y por eso lo hace el Señor, para que nos desequilibremos. Y entonces nos enfoquemos, Él nos trae y para enfocarnos, listo, mi amor, mi precioso, mi bella. Es aquí donde yo quiero que tú estés. Tu confianza, hermano, tu esperanza tiene que estar puesta en Jesús. Tiene que estar puesta en Jesús, en nadie más, en nadie más. Y como te dije, no era que Dios no sabía que Abraham lo amaba, o sea, porque Dios no le pidió eso a Abraham por capricho. Vuelvo y te digo, no era que él no lo sabía. Abraham necesitaba saber que él amaba a Dios por encima de todas las cosas. Él necesitaba saber. Y cuando ocurre esta revelación en la vida de Abraham, entonces Dios, ¿le digo qué pasó en el monte? Cuando Dios le dijo, detente, no lo mates, obvio que Abraham no lo mató. Y dice la Biblia que apareció un carnero de repente, atado por los cuernos, ahí al lado de Abraham. Dígame usted que ese carnero no estaba ahí, andaba por ahí, ese carnero. Y Dios se proveyó de ese carnero que se enredara ahí en ese lugar y le dice, Abraham, ofrece ese carnero en sacrificio en lugar de Isaac. Que sea él el sacrificio, no que sea Isaac. Hermanos, cuando Dios te dice algo, vuelvo y te digo, no lo dice por capricho, porque se le ocurrió en el momento y ya. No, para hacernos la vida más difícil, en vez de Samson, para hacernos la vida más cómoda. No. Dios no viene para hacernos la vida más difícil. Siempre cuando Dios pide o hace algo es para que nos demos cuenta que lo que realmente hay en nuestro corazón, si es bueno o es malo. Pero si es malo es para que sea eliminado, y si es bueno, para que sea fortalecido en el Señor esto. Dios, vuelvo y te digo, no viene por capricho. Nunca, nunca, nunca va a venir a pedirte algo porque se le ocurrió. Dios te va a pedir algo para que tú puedas ver luego, para que puedas darte cuenta luego cuánto tú amas al Señor y cuánto Dios quiere bendecirte a ti y a todo alrededor. Amén. Yo quiero pedirte que te pongas de pie un momentito, por favor. El Señor siempre tiene su ojo sobre su pueblo, en las angustias, en las inquietudes, para darle la ayuda oportuna. Siempre Dios tiene sus ojos en sus hijos. Les comento que esta región de Moriah, donde, fíjese bien lo que ocurre allí, esta región de Moriah, donde Dios le dijo a Abraham que fuera, acá en esta zona, en esa región, fue donde David luego vio un ángel. Recuerda de que vino una enfermedad al pueblo de Israel todo, y ahí fue donde David vio un ángel que tenía una espada en la mano y estaba diciendo que iba a matar a todos. Y David ahí intercede y se humilla por el pueblo ante Dios, en ese lugar ahí mismo. Y ese mismo terreno, ahí, luego David lo compró para hacer luego el templo que hizo Salomón. Ahí es donde se ofrecían los sacrificios en el templo que Salomón hizo. Y luego en esa zona también, ahí mismo, en esa zona, es donde está el Monte Calvario y es donde está el Gólgota también.
donde Cristo fue crucificado. Fíjese también la analogía que hizo Dios con Abraham. Abraham fue una profecía de lo que iba a ocurrir posteriormente. Abraham entregó a su hijo a quien más amaba. ¿Y quién también entregó a su hijo a quien más amaba? Nuestro Padre Celestial, Dios. Dios entregó a su hijo en sacrificio por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Como este cordero, como este carnero que estaba ahí, que Dios proveyó para ocupar el lugar de Isaac, así mismo vino Cristo a ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Así mismo. Cuando Isaac le pregunta: papá, aquí está la leña y también el fuego, ¿y el cordero dónde está? Abraham le dice: hijo mío, Dios se proveerá de cordero. No hay palabra profética más extraordinaria de Abraham. Abraham lo que está profetizando es que Dios mismo se proveería de un cordero. Este cordero que es la sangre más preciosa que cualquier animal, la sangre más preciosa que podía existir. Dios se proveyó del cordero para derramar su sangre por amor a ti y por amor a mí. ¡Aleluya! Este cordero que quite el pecado del mundo. Aleluya. Fue una frase profética. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Jehová se proveerá de un cordero. Y por Abraham obedecer esto, Dios comienza a bendecirlo nueva vez a Abraham. Y yo quiero que veamos acá en la diapositiva otro versículo que tengo ya para concluir. Génesis 22:18. Dios le dice: y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. ¿Le digo a qué bendición se refería Dios en ese momento? A Cristo mismo. Aleluya. Cristo mismo. En Cristo, descendencia de Abraham, en Cristo somos nosotros bendecidos. Aleluya. Aleluya. Con toda bendición en los lugares celestiales, con toda bendición somos bendecidos en Cristo. Aleluya. Porque en esto conocemos la amorosa bondad de Dios nuestro Salvador para con nosotros como pecadores, en que Él no escatimó a su Hijo unigénito, y lo dio por nosotros. Y en esto también notamos el amor de Cristo, en que se dio como sacrificio por nuestros pecados, permitiendo que todos podamos venir a Él y ser rescatados del pecado, y que su pueblo redimido, ¿cuántos han sido redimidos por la sangre de Cristo?, pueda regocijarse en Él y glorificarle a Él. ¡Aleluya! Entonces, hermano, ¿qué no le daremos por todos los beneficios al Señor? ¿Qué no le daremos? Que su amor nos inunde a vivir, no para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. Que su amor nos inunde a vivir para Él. Que estos aspectos que tenía Abraham en su vida, de fe, crecimiento, de adoración, inunden nuestras vidas para poder honrarlo y bendecirlo a Él. Y ahora luego vamos a tener un tiempo de adoración, pero antes de terminar, quiero decirte algo. Abraham no era perfecto, no lo era. Al igual que tú y yo, no era perfecto. Tuvo que enfrentarse a sus miedos, tuvo que enfrentarse a sus temores, tuvo que enfrentarse a sus frustraciones, a sus errores. Tuvo que hacerlo. Pero sí entendió algo Abraham. Entendió
que vivir para Dios era la mayor bendición que él podía tener. No importando lo que costara, él sabía que Dios iba a cumplir lo que prometió. Lo que estás atravesando ahora, en este momento, hermano, lo que estás atravesando es parte del plan de crecimiento y de madurez de Dios para tu vida. Es solo eso. Es parte de un plan de Dios. Dios anhela que nuestro vivir sea Cristo. Y no que sea una frase que yo estoy diciendo en este momento del domingo. No. Dios anhela que en cada decisión que tomamos, en cada situación donde nos encontramos, en nuestro diario vivir, que nuestra vida sea Cristo. Que nuestro vivir sea Cristo, hermano. Que nuestro vivir sea Cristo y nadie más. Nadie más. Yo te invito a que ahí donde tú estás puedas levantar tus manos al Señor y que tú puedas orar y decirle: Señor, ayúdame a vivir como Cristo. Ayúdame a vivir como Cristo. Ayuda, Señor, a que toda mi vida completa, mi vida entera, sea el reflejo de tu presencia en mi vida. Sea el reflejo de tu gracia en mi vida, Señor. Sea todo en mi vida, seas tú, Señor, Dios amado, Dios del cielo, Dios extraordinario, Señor. Ayuda a que nuestras vidas completa, que todo lo que seamos, Señor Jesús, sea rendir, entregar nuestros afectos, nuestros deseos, nuestras intenciones a ti, oh Dios. Eres el mayor de todas las cosas, eres el más grande, eres el superior, eres el soberano, eres el grandioso, el gran yo soy, eres tú, Señor. Oh, solo tú, Señor, Dios. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te honramos, Señor, en esta mañana. Damos honor, damos honra, alabanza a ti, Señor Jesús. Oh Dios, oh, no hay nadie como tú. Rendimos adoración a ti, Señor. Rendimos adoración a ti, Señor Jesús. Quiero invitarte a que hagamos algo en este momento, y es que si puedes tomarle de la mano a uno o dos que estén a tu alrededor, y vamos a orar al Señor y decir: Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti. Señor, queremos rendir nuestras vidas. Pueden hacer círculos, orar el uno por el otro. O sea, vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto un momentito, decir: Señor, nos entregamos a ti. Entregamos nuestras vidas. Nos rendimos completamente a ti, Señor. Señor, vamos, que comience tu adoración al Señor. Que comiences a declararle al Señor: